Buenas noches, amada iglesia, paz del Señor. Gracias a Dios, una vez más podemos reunirnos, cantar juntos, ser animados, exhortados por su palabra. Podemos ir abriendo nuestras Biblias en la carta o la epístola a Tito. Capítulo 2. Antes vamos a orar, que el Señor nos enseñe por medio de su palabra, que nos dé corazones blandos para ser oidores de su palabra y hacedores también de ella, a creerla y a ponerla en práctica. Señor, gracias te damos una vez más por tu bendita gracia de darnos a tu Hijo Jesús para poder ser salvo. Señor, ayúdanos a entender más de tu palabra en este día, podamos creerla, a aferrarnos a ella, Señor, que produzca seguridad en nuestros corazones, que la practiquemos, Señor. Produce en nosotros la confianza en tu Hijo Jesús para salvación. También que esa gracia tuya, Señor, nos santifique, que renueve nuestra esperanza, Señor, que tengamos la convicción de la purificación por medio de tu Hijo Jesús. En el nombre de Él oramos, amén y amén. Estamos entonces en el capítulo 2 de la carta de Tito, versículo 11 hasta el 15 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Entonces recordamos esta carta que le había escrito Pablo a Tito, que estaba en Creta, y había dado varias instrucciones acerca de los ancianos, y anteriormente, gracias, en la prédica anterior veíamos la instrucción que le daba Pablo a Tito de lo que él debía enseñarle a todos los grupos de personas que componían la iglesia. Y hoy vamos a hablar de un tema, vamos a ver un tema tan importante como la gracia de Dios. Siempre hablamos de que somos salvos por gracia y no por obras. Ese es como el lema que le podríamos poner a nuestra congregación, ¿no es cierto? Como que ahí se habla de la gracia de Dios. ¿eh? Y realmente es un tema fundamental en la fe, en la vida del cristiano, la gracia de Dios. El versículo 11 nos dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y este va a ser nuestro primer punto del sermón de esta noche. La gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Veía que el apóstol Pablo, en sus 13 cartas, usa el término gracia alrededor de 100 veces. Y esta palabra gracia tiene
como varios matices, como varios, no sé si significado, el significado de la gracia es uno, pero tiene diferentes connotaciones por ahí. Y hoy en este primer punto vamos a ver dos por lo menos, y el primero es que la gracia de Dios es un atributo de Dios, es una cualidad de Dios, es una virtud de Dios, es parte de su esencia, la gracia de Dios. 1 Corintios 1:4 dice, la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. 1 Pedro 5:10 también dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Son dos versículos que podemos ver que nos muestran claramente que Él es o es un atributo de Dios. La gracia forma parte de su ser. Es imposible sacar de Dios la gracia, si no dejaría de ser Dios, es parte de su esencia. Ahora nos podemos preguntar, ya que siempre hablamos, ¿qué significa la gracia de Dios? Y a modo de general podríamos resumir de la siguiente manera lo que significa gracia. La gracia de Dios es su favor, sería el favor de Dios, dándole el regalo más grande a quienes merecen el mayor de los castigos, dándole la mayor bendición a quienes merecen el peor de los castigos. Es como, yo pensaba como un padre, que suele pasar mucho, que al repartir una herencia le da la parte más importante, la parte más valiosa, o al que más le da es al que menos se merece. No sé si escucharon por ahí esas historias, o sería al hijo que menos se merece, a ese al que más le da, y a veces parece como una injusticia, se dice, ¿no es cierto? El teólogo Abraham Booth definió a la gracia de Dios de esta manera. Es el eterno, porque Dios es eterno, ¿no? Y es parte de su esencia, es el eterno y absoluto favor libre de Dios manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a culpables e indignos. Eso es la gracia de Dios. En esta definición también podemos ver que además de ser un atributo de Dios, podemos ver otra faceta, que esta gracia de Dios es un favor hacia su pueblo. Es un atributo de Dios, es la esencia de Dios, pero que esa esencia de Dios es hacia el favor de su pueblo. El teólogo también, Arthur Pink, hablando en el libro de los atributos de Dios, que lo recomiendo siempre y les recomiendo para que lean, para que estudien acerca de los atributos de Dios, de las cualidades de Dios, que seguramente lo deben tener en la biblioteca, y si no lo tienen físico, se puede conseguir tranquilamente en PDF. Habla en un capítulo de la gracia de Dios, y él dice que la gracia de Dios es una perfección del carácter divino que es ejercida sobre los elegidos. La gracia es la única fuente, la gracia de Dios es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios hacia su pueblo. Y nosotros estamos viendo Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, en cuanto a Dios, este favor, esta gracia de Dios, este favor es eternamente soberano e incondicional. Y en cuanto al hombre, es completamente inmerecido. La gracia de Dios es algo que nosotros como hombre
no merecemos. De hecho, merecemos todo lo contrario. Efesios 2:8, que siempre también hablamos cuando hablamos de la gracia, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, ¿eh? Así que la salvación por gracia es totalmente opuesta a la salvación por medios de las obras de la ley, como siempre también lo vemos, ¿eh? Y el versículo 11 de Tito, que estamos viendo, que la gracia de Dios, dice, se manifestó para salvación a todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que se manifestó. El original de esta palabra está relacionada o tiene su raíz en la palabra epifanía, que esto es una manifestación, una aparición, como cuando vemos el amanecer, cuando estamos viajando, de pronto es de noche y empieza a aparecer el sol, está apareciendo el sol, es una manifestación del sol. Así también es la gracia de Dios en Jesucristo. El profeta Malaquías anunció esta aparición, como dice el versículo, esta manifestación esta manifestación del sol de justicia en Malaquías 4:2 dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Isaías también anunciaba y decía, también lo cita Lucas, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cristo Jesús es ese sol de justicia, Cristo es esa luz que apareció, que resplandeció en este mundo oscuro, lleno de pecado. Es la manifestación de la gracia de Dios trayendo gran luz a todas las naciones de la tierra. Él es el que trajo salvación para esta humanidad que estaba por los siglos, desde mucho tiempo, en la oscuridad del pecado y de la muerte. Así que nuestro texto que dice, la gracia de Dios se manifestó para salvación, ¿de qué? Porque dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación, ¿de qué? ¿De qué nos salvó? Muchas veces tenemos más miedo a Satanás que a Dios, o más temor a Satanás que a Dios. De hecho, muchas veces a los chicos se les enseña, ¿a qué te va a ir con el diablo? No haga esto porque eso es del diablo. Le hacemos tener más miedo o temor al diablo que a Dios. Pero Él vino a salvarnos del castigo de Él mismo. Dios manifestó su gracia enviando a Cristo para salvarnos del castigo de la ira de Él mismo. La gracia de Dios vino a rescatar al hombre del mayor mal posible. Esto es la maldición de Dios sobre el pecado. Y darle el regalo más grande posible, que es la bendición de Dios para el alma y para el cuerpo también, de toda la eternidad con Él. Esa es gracia. No darnos lo que merecíamos y darnos la mayor bendición que es estar para siempre con Él. Dios envió a Cristo para salvarte del castigo de Él mismo, como decía. Siempre recuerdo el texto de 2 Corintios 5:19, que Dios mismo estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo, consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. Y otra vez, eso es realmente gracia, es un favor de Dios dándole el regalo más grande a quienes merecen el mayor castigo.
Y esa gracia es para todos los hombres, ¿eh? Para todas las personas, sería hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, ricos, pobres. Todos somos culpables delante de Dios y merecemos el justo castigo de Dios. Y de entre todas estas personas culpables del castigo o merecedores del castigo de Dios, de ellos rescata a Dios para formar su pueblo. Ahora quiero hacer un ejercicio de aplicación acerca de la gracia de Dios. Y podríamos empezar con personas que ya son bautizadas. Puede ser que seas una persona que ya participas de la cena del Señor, que no falta casi nunca a los cultos, estás sirviendo a la iglesia, tratas de llevar una buena vida en el mundo y muchas otras cosas más que hace como un buen cristiano. Pero de pronto te encontrás en un juicio donde el juez es Dios mismo y te está dando un veredicto que es la condena eterna al infierno. O sea, es una persona que viniste 20 años a la iglesia, que serviste toda tu vida, que tienes una vida bien y de pronto el Señor te manda al infierno. ¿Qué es lo que primero se te viene a la mente? ¿Qué le dirías al Señor si te da la posibilidad en este momento de hablar? Dirás, Señor, pero si yo fui a la iglesia, me bauticé, no faltaba a los cultos, oraba, predicaba, servía a las personas, traté de llevar una vida que glorifica tu nombre. O dirás, Señor, realmente estos pecados que yo hice en mi vida hicieron que realmente sea merecedor de este justo juicio. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser a qué vas a apelar en este momento? Y hago este planteo para que nos examinemos, ¿no? Porque como cristianos podemos olvidarnos que somos merecedores del más alto castigo de Dios por esos pecados que hoy cometimos. Hoy hemos pecado contra Dios y merecemos el justo castigo de Dios. Hoy. Y puede ser que nos olvidemos y que miremos nuestra trayectoria de iglesia o cuántas obras que miremos y nos olvidemos de que si somos salvos solamente por la gracia de Dios que se manifestó en Cristo para salvarnos. O puede ser que también seas alguien que recién comienza a venir a la iglesia, y que todavía no te veas como un pecador delante de Dios. O puede ser que venga mucho tiempo a la iglesia, pero todavía no te veas como alguien pecador que merece el justo juicio de Dios. Y pecado es toda desobediencia a Dios o lo que Dios manda y explícitamente en su palabra. Podemos resumirlo en que si no adoramos a Dios durante toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, somos merecedores del justo juicio de Dios, la condenación eterna. Eso es pecado. Y todos hemos pecado y todos merecemos la condenación de Dios, y un día nos va a tocar enfrentar ese juicio
ante Dios. Pero ese mismo juez que va a estar ahí, las palabras de ese mismo juez nos dice que su gracia se manifestó para salvarnos en Cristo. Esa gracia de Dios fue manifestada para salvarnos de esa justa ira de Dios. Y como decíamos, es un acto libre y soberano de Dios que quiso salvarte por su gracia. No por tus años en la iglesia, no por tus obras, no por nada que haya en vos, sino por su libre y absolutamente libre gracia de Dios. ¿Mm? Eso es gracia. Ese es el primer punto. La gracia de Dios se manifestó en Cristo para salvación a todos los hombres. Y al predicar de la gracia de Dios, a muchos se le puede venir o a veces hablando con algunas personas acerca de que la salvación es solamente por gracia y no por obras, nos dicen, entonces, bueno, vamos a hacer lo que queremos y total es por la libre gracia de Dios. No tiene nada que ver lo que yo sea o lo que yo haga, no tiene nada que ver si yo voy o no voy a la iglesia, no tiene nada que ver mis obras, sino que es por gracia, entonces voy a hacer todo lo que yo quiera. Pero nosotros vamos a ver en el versículo que sigue que la gracia de Dios en Cristo también nos enseña. ¿Mm? Versículo 12, y este sería nuestro segundo punto, la gracia de Dios nos enseña. Veíamos, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia de Dios no solo salva, también nos enseña. Y esta palabra enseñándonos tiene o viene de la raíz de la palabra pedagogo. Un pedagogo era una persona que se encargaba de guiar a los niños paso a paso en la educación. Los conducía a la escuela o a un maestro para que puedan aprender. Así también la gracia de Dios nos conduce, nos guía suavemente a renunciar o a ir renunciando a la impiedad, los deseos mundanos y vivir vidas justas, sobria, justa y piadosamente. Así que podríamos decir que la gracia de Dios no solamente nos justifica, sino que también nos santifica, nos guía en la santificación. Y cuando dice que nos enseña que renunciando a la impiedad, esta palabra impiedad se relaciona con idolatría o cosas inmorales. Cuando la gracia de Dios entra, cuando nosotros creemos en esta gracia de Dios, cuando somos salvos por medio de Cristo, ahora empezamos a detestar toda impiedad. Esa gracia comienza a actuar en nosotros y tomamos decisiones o tenemos la determinación de ir acabando con todo lo que desagrada a Dios. Empieza el rechazo de la impiedad y ese rechazo de la impiedad implica rechazar o ir eliminando todas las pasiones mundanas, como dice acá, todos esos deseos pecaminosos fuertes que actuaban en nosotros. Esos deseos mundanos o esos deseos pecaminosos son el deseo sexual desordenado, sería fuera del matrimonio, el alcoholismo, el deseo excesivo de poseer cosas materiales, la agresividad, por lo tanto, rechazar el carácter
rencilloso, vanidoso, el deseo también de dominar sobre otras personas. En resumen, se refiere a los deseos desordenados de placer, poder y posesiones. Esa gracia comienza a actuar en nosotros para que abandonemos y dejemos la impiedad y los deseos mundanos. Pero no solamente nos guía o nos enseña a dejar cosas, sino que también lo hace positivamente, podríamos ir produciendo sobriedad. Y eso es relacionado con nosotros mismos, nos enseña a ser sobrios, a tener una mente clara, un juicio sensato de las cosas, juicio sensato relacionado con la palabra, estar también espiritualmente alerta ante distracciones en nuestras vidas y tentaciones que puedan surgir, ¿no es cierto? Así que nos enseña a ser sobrios. La palabra nos dice que renunciando a la impiedad seamos sobrios. También nos enseña a vivir en justicia, y esto es más relacionado con el prójimo, con las demás personas, a vivir o a actuar honradamente, con integridad con las demás personas. Y también nos dice y nos habla de piedad. Nos dice que nos enseña a ser sobrios, a vivir justamente y en piedad. Y cuando esta palabra piedad produce en nosotros una verdadera adoración, o ser verdaderos adoradores, alguien que tiene reverencia para con Dios, que es el único objeto de nuestra adoración. Como veíamos en la prédica anterior, decía, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Que hagan estas mujeres jóvenes, que amen a sus maridos, a sus hijos, también que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, que los jóvenes sean prudentes. Así que esta gracia de Dios no solamente nos enseña a abandonar la impiedad y los deseos mundanos, sino que también nos enseña a vivir justa y piadosamente. Se me fue la otra palabra. Así que la gracia de Dios no solamente nos salva, como veíamos en el primer punto, sino que nos enseña a que podamos vivir vidas consagradas a Él. Y no solo eso, sino que la gracia de Dios también nos prepara para aguardar la venida del Señor Jesucristo. Y este sería nuestro tercer punto. La gracia de Dios se manifestó en Cristo para salvarnos. La gracia de Dios nos enseña a vivir vida honrada al Señor. Y tercer punto, la gracia de Dios en Cristo nos prepara para esperar la venida del Señor. Y esto lo encontramos en el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así como la gracia de Dios en Cristo, como veíamos en el primer punto, no es una licencia para pecar, sino que la gracia de Dios nos enseña que dejando la impiedad, vivamos en esta vida consagradas al Señor. La gracia de Dios en Cristo también nos prepara para tener una esperanza bienaventurada, una esperanza activa. Y ese punto realmente me hizo plantearme muchas cosas, y espero que también a ustedes. El texto nos dice que el acto de aguardar, que también puede traducirse como
mirar pacientemente al futuro no es algo pasivo, no es cruzarse de brazos y que las cosas pasen y estoy esperando que venga el Señor, ¿no es cierto? Esta espera es algo presente y activo. Tener esa esperanza bienaventurada de la que habla en este versículo influye directamente en cómo nosotros vivimos el hoy, cómo vivimos nuestras vidas, las decisiones que nosotros tomamos. Nuestro diario vivir está completamente empapado por esta esperanza bienaventurada que tenemos. Y esperanza no significa un deseo por ahí, una duda, como decir, bueno, ojalá llueva. Es una certeza absoluta. Eso quiere decir cuando habla de esta esperanza. Es la garantía de que lo prometido se va a cumplir. Y suele pasar cuando alguien promete venir a nuestra casa y es de suma importancia para nosotros, las mujeres más que nada ordenan todo, limpian todo ordenadito, tiene que estar para ese momento. ¿Estás seguro que va a venir y esperan? Y eso lleva a una actividad, ¿no es cierto? O cuando nos vamos a cambiar de casa, no sé si le tocó cambiarse de casa y más si es una casa más linda, eso implica una actividad, ¿no es cierto? Influye en nuestras decisiones, en el diario vivir, esa esperanza que tenemos. Ahora, dice que esa esperanza, que es una certeza absoluta, dice que es bienaventurada. Es una certeza absoluta, pero que además esa esperanza es bienaventurada. ¿Y qué significa bienaventurada? Es una esperanza dichosa, llena de felicidad profunda. Imagínense que de pronto le dicen que se van a cambiar, llevando a la misma ilustración a una casa, a una mansión, ¿no es cierto? Eso va a repercutir en ustedes, va a producir una felicidad, ¿no es cierto? Va a producir una alegría, va a producir algo bueno, ¿no es cierto? Lleno de felicidad, una felicidad profunda, como dice la palabra bienaventurada. Ahora, ¿por qué esta esperanza puede hacernos felices o por qué es bienaventurada? ¿Por qué puede hacernos vivir felices hoy? ¿Por qué podemos estar en este presente activo en felicidad, podríamos decir? Y 5 puntos por lo menos para hablar o mencionar es que esta felicidad o esta esperanza bienaventurada es que su fundamento es inmutable. No depende de nada de este mundo, podríamos decir. No depende de la economía del mundial, ni lo que va a pasar con la guerra ya. No depende de tus emociones, no depende de las personas, no depende de nada, sino de la promesa de Dios. Entonces, por eso puede ser una esperanza bienaventurada. Otro punto es que su autor es glorioso. Esta esperanza viene del Dios que te amó desde la eternidad y tiene el control de todas las cosas y por lo tanto Él va a hacer posible que esta esperanza que tenemos se cumpla. Otro punto es que lo que viene es realmente maravilloso. Lo que nos espera es una vida eterna de salvación completa del pecado, una salvación completa y gloriosa y no de destrucción. Entonces lo que viene
es algo maravilloso. Como dice la canción, allí ya no va muerte, ni dolor, ni tristeza. Veremos a Él, vamos a estar con Él. Y también podemos decir que o podemos ver que esta esperanza es bienaventurada porque produce en nosotros paciencia para las pruebas. Cuando suscitan las pruebas, los dolores, los que no pasan en el diario vivir, nosotros podemos decir que esto no va a ser para siempre. Un día vamos a pasar a la eternidad y se van a terminar esas pruebas. También nos produce seguridad al hablar de Cristo porque podemos tener esta certeza de que Él va a venir. Y también produce en nosotros un diario purificar de nuestras vidas. Esta esperanza también es eterna. Tenemos una promesa eterna. Todo lo terrenal se vence, en algún momento se destruye, pero esta esperanza dura para siempre. Tiene una promesa eterna también. Así que esta esperanza es realmente dichosa o bienaventurada. Y también podemos ver que nuestra fe se sostiene de dos grandes acontecimientos, hablando de la esperanza que tenemos en Cristo de estar para siempre con Él, pero esta esperanza o esta fe que nosotros tenemos se sostiene de dos grandes acontecimientos históricos. Tenemos la primera manifestación de Cristo. Él vino en humildad y sacrificio para salvarnos, y ahí es donde se manifestó la gracia de Dios para salvarnos. Y también la segunda manifestación, que es Cristo vendrá ahora en majestad, y en ese momento se va a manifestar ese glorioso Cristo y nos va a coronar para estar para siempre con Él. Y nosotros estamos viviendo en el medio de estos dos acontecimientos. Nos sostenemos como un puente colgante, podríamos decir, de la gracia de Dios del pasado y caminamos hacia la gloria del futuro que vendrá. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Ahora, para plantearnos qué está gobernando nuestra vida cuando pasan situaciones en nuestro diario vivir, ¿viene el desánimo de las circunstancias actuales o viene a nuestra mente la expectativa de la gloria que ha de venir y manifestarse en nosotros? Cuando vivimos en la semana, ¿qué es lo que gobierna nuestra vida? Cuando tomamos las decisiones de nuestro diario vivir. Por eso decía que este punto me hizo pensar mucho. A veces vivimos el día a día y pasa la semana tan volando que tal vez nos acordamos de la esperanza gloriosa que tenemos, de esta esperanza bienaventurada que tenemos. Sería si nosotros decimos que fuimos salvados en Cristo, estamos aguardando esa esperanza. Tal vez si nos dicen que nos cambiaremos de casa a una mansión, vamos a estar más alegres que esa esperanza gloriosa que tenemos. Estamos tan acostumbrados que nos olvidamos que nos espera una mansión celestial gloriosa con el Señor. Y como último punto, la gracia de Dios en Cristo nos purifica. Nuestro texto de Tito 2:14, hablando de Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Redimir significa rescatar,
pagar un precio para liberar a un, a un cautivo o a un esclavo, ¿no es cierto? Me viene por ahí un poco a la mente a veces cuando se paga una fianza a alguien que está preso, ¿no es cierto? Como que paga una fianza y lo rescata, ¿no es cierto? Cristo nos redimió, dice, de todas nuestras iniquidades, nos redimió de las iniquidades. Lo que está diciendo, en simples palabras, es que para que vos seas rescatado de tu, y esta palabra, iniquidad, es la inclinación profunda al mal, perdón, para que vos seas rescatado de tu inclinación, de tu iniquidad, de tu inclinación profunda al mal, Cristo tuvo que dar su vida. Él dio su vida. Juan 1.7 dice que la sangre, cuando vemos de la sangre, porque en la sangre está la vida, ¿no? La sangre o la vida de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él dio su vida como pago para rescatarte. Y Juan 1.9 también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Cristo nos purificó, nos limpió, como dice el texto, a fin de purificar para sí un pueblo suyo. Él no tiene relación con personas pecadoras. Esta frase por ahí puede sonar un poco media, pero entendamos que Él no tiene una relación con el pecado, por lo tanto, si nosotros somos personas que tenemos pecados, Él no puede tener una relación con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que debo ser absolutamente puro, santo, para tener una relación con Él? Absolutamente no. ¿eh? La misma palabra dice que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Y como veíamos, todos hemos pecado y estamos bajo la ira de Dios, ¿no es cierto? Quiero decir que para tener una relación con Él, debes creer que solo la sangre de Cristo te limpia de tus pecados y te hace puro. Es la única manera de poder ser puros, de poder ser limpios delante de Dios es por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él nos purifica por medio de su sangre para que llegamos a ser ahora ese pueblo. Para que Él pueda tener una relación con nosotros, debemos ser limpiados por la sangre de Cristo. Y antes, solo era Israel, ese pueblo especial de Dios, ¿no es cierto? Y hoy el pueblo especial de Dios es la iglesia de Cristo. ¿Quiénes componen esta iglesia de Cristo? Dice, veíamos que en Cristo la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres y de todo el mundo ahora. ¿eh? Esta luz resplandeció a todo el mundo y todos los que en todas partes ahora del mundo, y sin importar si sea varón o mujer, anciano, joven, empleado, patrón, pobre, rico, lo que fuere, cualquiera está bajo el juicio de Dios, y cualquiera de estas personas que reconoce que realmente pecó contra Dios y entiende que lo único que merece es que Dios le dé la condenación eterna por haber pecado contra Él, y ahora se arrepiente de sus pecados y busca la gracia de Dios, esta salvación que no merece, y busca mirar a Jesús para ser salvo de la única manera, y entiende ahora, cree que Jesús murió por su pecado para limpiarle, ese es salvo. Y esa persona pasa a ser ahora el pueblo de Dios, pasa a ser ahora ese especial tesoro de Cristo, esa salvación por la gracia de Dios que se manifestó en Cristo como veíamos al principio.
Al creer en Él, entonces ahora pasamos a ser la iglesia de Cristo, ¿eh? Un pueblo de Dios lleno de celos ahora, como decíamos, celosos de buenas obras. Ahora queremos obedecer, queremos obrar bien, no para salvarnos, sino porque ahora somos hechos hijos de Dios, porque ahora somos el pueblo de Dios, no para salvarnos, como dije, sino para glorificar su nombre, como veíamos en los primeros versículos de este capítulo 2, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, tengan buena conducta, le decía, compórtense de una mejor o de la mejor manera, para que el adversario, decía, se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes, y también para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Así que, hasta acá, mis hermanos, vemos que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres para salvarnos. La gracia de Dios se manifestó, alumbró como ese amanecer a todos los hombres en todo lugar de todo el mundo, y veíamos también que esa gracia no solamente nos salvó, sino que nos guía, nos enseña a dejar la impiedad y a vivir vidas que glorifiquen el nombre del Señor Jesús. Esa gracia también nos ayuda a esperar, a tener esa bienaventurada esperanza en el Señor, a vivir una vida de espera activa. ¿Mm? Y también vemos que también esa gracia de Dios nos purifica, como veíamos en el último punto. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios para que podamos renovar esa gracia en nosotros, que veamos que somos merecedores de el justo castigo de Dios, pero que también veamos la gracia de Dios que se manifestó en Cristo y le glorifiquemos a Él, que esa gracia también ayude a que nosotros podamos, como decíamos, santificar nuestras vidas, o que nos santifique a través de su gracia, que renueve nuestra esperanza y que veamos o nos veamos como estas personas, como este pueblo de Dios que fuimos purificados en Cristo, que seamos celosos de buenas obras. Padre, bendito sea tu nombre, Dios, que hiciste todas las cosas sabiamente y lo hiciste, Señor, para tu gloria. Y hoy, en esta noche, ayúdanos a admirar tu bendito y glorioso nombre, Señor, y particularmente este atributo de tu gracia, Dios, que trae como favor inmerecido hacia nosotros, Señor. Realmente, si no existiera tu gracia, estaríamos todos condenados. Despiértanos y ayúdanos a que avivemos este favor inmerecido, Dios, para que te amemos más, para que te contemplemos. Ayuda, Señor, que esa gracia que se manifestó en Cristo sea avivada en nosotros y que produzca santidad, que produzca, Señor, admiración a ti, que produzca el deseo de apartarnos de toda impiedad, de todo deseo mundano, que vivamos, Señor, vidas sobrias, justas y piadosas, para glorificar tu nombre, Señor. Pero que también esa gracia de Dios, Señor, active en nosotros la esperanza que tenemos. Señor, que sea esa esperanza bienaventurada para nosotros. Que nuestro corazón malo, Señor, no se incline para los deseos mundanos, que no ponga su esperanza en cosas de este mundo, sino que sea renovada, Señor, que sea avivada esta esperanza gloriosa. Y vivamos en este mundo
con esa esperanza alegre, Señor, gozosa, de que un día vendrás a buscarnos para estar para siempre, de que un día seremos librados de todos los males, que seremos librados del pecado que continuamente nos asedia. Renueva a nosotros en esta esperanza. Y también, Señor, ayúdanos a ver que en Cristo nos purificaste. Nos hiciste limpio con la sangre de tu Hijo, que nos redimiste, Señor, que nos limpiaste, que nos purificaste. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu gracia inmerecida.